un vesículo, vamos a terminar lo que es vesículo ahora esto, que es una de las cosas que van a ver en el servicio y probablemente se van a preguntar qué cosa es el síndrome de Mirici, ¿no? Y el síndrome de Mirici ya es obviamente parte de una de las complicaciones de una policistitis, obviamente crónica que poco a poco se va haciendo, y como definición y como concepto se llama síndrome de Mirici, ¿no?, a la compresión de la vía biliar extrínseca, compresión de la vía biliar extrínseca, ¿ya?, por una, ¿ya?, por un cálculo enclavado en bacinete, o sea, en el infundíbulo grande, que poco a poco, con el tiempo, desde solo una comprensión llega a terminar en una fístula, ya, colecisto-biliar. En la bibliografía van a ver como una fístula colecisto-coledociana, y no es tan así, porque no, la fístula a veces no se realiza al coledo, sino se realiza al hepático común, por contigüidad. Entonces, es mejor, como un concepto general, saber que es una compresión de la vía biliar extrínseca que con el tiempo llega a una fístula colecisto-biliar, de la vesícula a la vía biliar. Puede ser al coledo o puede ser el hepático común. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, ¿cómo empezó esto? Ya nosotros empezamos desde el 48, cuando este cirujano, Pablo Mirici, en base a él lleva su nombre, describió las características de este síndrome, ¿no?, por primera vez. Con el tiempo, un cirujano chileno que se llama Chendes hizo una nueva clasificación y es la que actualmente nosotros la seguimos, ¿ya? Él en su momento clasificó el síndrome de Mirici en dos términos, ¿no? Cuando había solamente la compresión y una fístula mínima, y después ya cuando la fístula estaba completa, en dos tipos, ¿no? Dos tipos de síndrome de Mirici. Fue el original. Hoy en día se clasifica en cuatro. Ahora lo vamos a mencionar, ¿no? La epidemiología. Síndrome de Mirici ocurre en menos del 1% de pacientes operados. Todo lo que les voy a mencionar es una bibliografía argentina. Algunas son americanas, pero siempre sí hay alguna corrección de los nuevos congresos que se hacen, yo les voy a corregir. ¿Sí? Entonces, 1% de los pacientes operados y la incidencia de 0,7 a 1,4% de las colecistectomías realizadas en la mayoría de series publicadas, ¿no? Entonces, existe una nueva clasificación. Ya no son los dos, sino ahora son cuatro, que se hizo por en 1989 por este cirujano chileno, Chendes, ¿no? Chendes es un cirujano chileno que hace endoscopías y uno de los más famosos que existe en el mundo, no solo por cirujano, sino también por endoscopista, o sea, hace las dos cosas, es ¿no? Es un tipo muy, muy sencillo, todavía él tendrá unos 70 y pico de años, y en todos los congresos uno puede conversar, charlar, vino acá al Cusco también, puede hablar, o sea, un cirujano bastante humilde, ¿no? Es excelente como persona, es el chileno, ¿no? Uno se puede acercar, preguntarle dudas, todo, y dice, no, más tranquilo. No son como nuestros supuestos líderes peruanos, donde tienes que sacar cita con anticipación y tienes que traer un traductor, ¿no? Porque si no, no puedes acercarte a ellos, ¿no? A ese nivel están ellos, ¿no? Es muy terrible. ¿Cuál es el tipo 1? El tipo 1 solamente es la compresión del cálculo en la vía biliar, o sea, comprime la vía biliar y nada más. Entonces el paciente va a tener una clínica de una compresión de la vía biliar y nada más. Es el más común, el que más tenemos, el tipo 1, síndrome de Mirici tipo 1. ¿Cuál es el tipo 2? En el tipo 2 ya existe una fístula, o sea, ya pasó mucho tiempo de esa compresión, el paciente no se ha operado y ha ido a un cuadro crónico, ¿no? El paciente ha tenido dolores, ese cuadro crónico, ya hemos dicho ayer, todas las colecistitis crónicas, muchas terminan en fístula. Esta es una de ellas, ¿no? Entonces termina en una fístula de la vesícula hacia la vía biliar, no solo hacia el colédoco, también puede ser hacia el hepático común. ¿Ya? Acá una fístula colecisto-coledociana, no siempre. A veces al colédoco, a veces al hepático común. Entonces ya existe la fístula colecisto-biliar como un término más correcto, más íntegro sería que solamente colecisto-coledociana, ¿no? Compromete al menos 33% de la pared del árbol biliar extrahepático. O sea, un 33% ya existe.
Cuando supera ese 33% y llega aproximadamente un 66%, estamos hablando de un síndrome de Medici tipo 3. Y por último, el tipo 4 es cuando prácticamente el cálculo íntegro está metido en la vía biliar. ¿Sí? Entonces hablamos de un compromiso de más de 66%. El alma de Pablo Medici, el que está pegando. Entonces, una imagen más o menos como para ubicar. Ahí tenemos. Fíjense, el 1 y el 2 era originalmente la primera clasificación. Y el 3 y el 4 era el tipo 2. Entonces, Medici lo clasificó 1 y 2 y nada más, no se hizo problema. Pero Chetnes ya lo empezó a describir y desintegrar un poquito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tipo 1 donde solamente hay una compresión que cuando ya hay fístula, el tipo 2. Pero fíjense, si nosotros vemos, la compresión es hacia el hepático común, ¿no es cierto? Entonces la fístula sería mucho más estricta hacia el hepático común, pero también compromete algo del colédoco porque está debajo, se supone que está ahí. Entonces es mejor, como nombre, hablar de una fístula colecistobiliar que colecistocoledociana en sí, porque si no lo vemos acá el dibujo está metiéndose en el hepático común. Entonces 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? 33% es el límite, 66% y más, etc. ¿Por qué es importante clasificarlo? Para el tratamiento. ¿Ya? Entonces, eso va a ser. Entonces, ¿qué era un síndrome de Medici? El síndrome de Medici es un síndrome, obviamente, ¿no?, que se caracteriza por la compresión de la vía biliar extrínseca hasta llegar a una fístula colecistobiliar. Son pasos que van a seguir, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico? Lo primerito es la clínica. ¿Y qué clínica va a tener? ¿Qué clínica va a tener? Dolor es una, ¿qué otra cosa? Ictericia. Si está comprimiendo la vía biliar, tiene que tener ictericia. Y si el paciente no tiene ictericia, muy probable que no sea un síndrome de Medici. Entonces, para que diga que tiene un síndrome de Medici, tiene que haber ictericia, porque está comprimiendo la vía biliar. Obviamente, si se hace la fístula, con mayor razón, hay más proceso constructivo, ¿no? Entonces, ictericia, va a tener dolor, puede tener ¿hacer fiebre o no puede hacer fiebre? Sí. ¿Se puede complicar con una infección? Sí. Entonces puede tener fiebre, puede tener dolor, puede tener ictericia, tranquilamente. ¿Sí? Entonces tienen dolor, ictericia, fiebre. La famosa triada. Causa un síndrome de Medici, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Si el cuadro continúa, si el paciente no se opera, puede terminar también en una sepsis a foco biliar, ¿sí?, con los síntomas de una sepsis. Entonces, todo eso puede llegar a terminar. El dolor es lo clásico que le hace consultar al paciente para que se hagan sus estudios. Entonces, un paciente que tiene dolor, yo no sé qué cosa es lo que tiene náuseas o vomita, tiene dolor en hipocondrio derecho, irradiado, todo el cuadro que hemos hablado de una policistitis. Entonces, yo le pido una ecografía y encuentro un probable síndrome de Medici como el primero. En el primero ven un coágulo enorme, entonces el radiólogo piensa, puede tener un síndrome de Medici ecográfico. Entonces, ¿qué estudio? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que hacer cuando tengo esa duda? El siguiente paso es una colangiografía, ¿no? En ese caso, esto es una colangiografía. La primera, ¿cuál sería? ¿Es lo mismo la C que la B? ¿Qué creen? ¿Es lo mismo? No. Los dos, obviamente, la primera se llama punción transparieto hepática. Es un estudio que se hace a través de una punción por el hígado. Se punce el hígado con una aguja y se inyecta contraste, por eso, y se saca una radiografía. La C es una punción transparieto hepática. ¿Y por qué digo que es una punción transparieto hepática y no es una colangioscópica retrógrada? ¿Por qué? Son
más fácil que en el otro se ve la endoscopio, en el otro ya está suficiente. ¿Y cuál es la otra? Muy fácil. Hago por arriba y veo el stop. Abajo no se pinta. Y en este caso se pinta en sentido contrario. Veo lo de abajo, pero no veo lo de arriba. ¿Sí? Entonces no estoy viendo el hepático derecho, no veo el hepático izquierdo, etc. Acá lo que estoy viendo, fíjense en esto, es una enorme piedra que solamente está comprimiendo la vía biliar, no está todavía con fístula. Pasa bien el contraste hasta arriba e incluso llego a ver el hepático derecho y el hepático izquierdo en el de abajo. ¿Se ve o no? Se ve el hepático izquierdo, se ve el hepático y hay un canalito finito ahí, pero pasa, está comprimiendo nada más, no hay una fructosa, sería un tipo 1, ¿no? Pero el cálculo, fíjense, es enorme. Así son los que producen síndrome de Mirici. Son cálculos mayores por lo menos de 1 centímetro, por lo menos. La mayoría son de 2-3 centímetros, son enormes. ¿Sí? Y arriba, en el otro, hago la punción transpereto hepática y veo que es una imagen, una sombra ahí, enorme, grande. Eso también corresponde a un síndrome de Mirici. ¿Qué otro estudio le puedo pedir? Una colangioresonancia para hacer con esto. Si no tengo todo esto, acuérdense, estos dos son estudios invasivos. La transparente hepática solo lo tengo que hacer cuando lo tengo que operar al paciente. ¿Por qué? Porque si no lo opero al paciente le puedo producir un aumento de la presión a nivel hepática y puedo producir una colangitis. Entonces lo tengo que operar rápidamente. O sea, le hago el estudio y en el día lo opero. O si le hago a la noche, al día siguiente temprano lo tengo que operar porque se me puede complicar ese paciente. Si opto por la punción transparente hepática. Pero un estudio no invasivo es la colangioresonancia y es el ideal, ¿no? Si tenemos nosotros acá, tenemos, entonces podemos pedir colangioresonancia en vez de pedir las dos cosas, ¿no? En un síndrome de Mirici. ¿Y cuál va a ser el tratamiento definitivo? El tratamiento es la cirugía en ambos. No hay tratamiento médico, acá no le doy pastillas, no le doy desoxicólico, nada. Lo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Y en qué va a diferir? Normalmente los tres tipos, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Se hace, en el primero hago colecistectomía y nada más. O sea, le saco la vesícula porque la vía biliar no está comprometida, solamente está habiendo una compresión. En el tipo 2, donde ya hay una fístula, le tengo que poner un quercito. ¿Sí? ¿Entienden? Ahora, puedo hacer, hoy en día se está haciendo cierre primario sin poner el quercito. Cuando estoy seguro de que obviamente es un síndrome de Mirici, ha producido una fístula y lo cierro. Nada más, no necesito ponerle un quercito. Pero si tengo miedo, no tengo dudas, no estoy con mejor ponerle un quercito, tanto al 2 como al 3. ¿Sí? Pero el 4, donde ya el cálculo está metido en toda la vía biliar, es indicación de derivación biliodigestiva. ¿Sí? Entonces, en el primero le saco la vesícula, en el segundo, en el tercero opto por ponerle un quero o hacerle un cierre primario. Podría hacer cualquiera de las dos cosas. Pero en el último, en el grado 4, donde ya toda la fístula está hecha, no me queda otra que hacer una derivación biliodigestiva. ¿Sí? Si tienen dudas, me avisan, ¿no? Ahí fíjense, es una operación, se ha abierto el colédoco, obviamente, y se está en un enorme cálculo, no solo uno, sino, aparte puede ser, ¿no?, que en la vía biliar haya otros cálculos fuera del cálculo que está comprimiendo, o sea, no siempre hay que quedarse contentos con que es el causante, ¿no? Se está extrayendo y con eso está terminando. Esas son los tipos de derivaciones. Ahí estoy poniendo en el primero un quer, en el segundo estoy haciendo una derivación entre lo que es el duodeno y el colédoco, y en el tercero estoy haciendo con el intestino delgado. ¿Sí? El método, cómo se hace, ya les he dicho, no les interesa. Ustedes lo único que tienen que saber es que esto es quirúrgico y que puede llegar a ser el cirujano en forma general con respecto a cada tipo. ¿Alguna duda? Ninguna. Y vamos a terminar con esto, para terminar lo que es vesícula. Ya está. Fíjense, ahí hay una pieza operatoria y fíjense cómo es este tumor, ¿no? Es un tumor duro, es un tumor pétreo, que no solo a veces se manifiesta así, sino de otra manera, ¿no? El cáncer de vesícula. Y ahí vamos a ver qué tanto es el cáncer de vesícula, qué tan peligroso puede llegar a ser o no, no sabemos, vamos a ver.